Capítulo 5. La mecánica de la experiencia. Tu mundo y todo lo que hay en él existe primero en la imaginación. Entonces, se les ha enseñado a enfocar toda su atención en los eventos físicos para que lleven la autenticidad de la realidad para ustedes. Los pensamientos, sentimientos o creencias parecen ser secundarios, subjetivos o de alguna manera no reales, y parecen surgir en respuesta a un campo ya establecido de datos físicos. Por lo general, piensas, por ejemplo, que tus sentimientos acerca de un evento dado son principalmente reacciones al evento en sí. Rara vez se te ocurre que los sentimientos en sí mismos podrían ser primarios, y que el evento en particular fue de alguna manera una respuesta a tus emociones, y no al revés. El asunto más importante de su enfoque es en gran parte responsable de su interpretación de cualquier evento. Para un ejercicio, entonces, imagina por un momento que el mundo subjetivo de tus pensamientos, sentimientos, imágenes internas y fantasías representa la realidad de roca de la que emergen los eventos físicos individuales. Mira el mundo en busca de un cambio de adentro hacia afuera, por así decirlo. Imagina que la experiencia física es de alguna manera la materialización de tu propia realidad subjetiva. Olvida lo que has aprendido sobre las reacciones y los estímulos. Ignora por un tiempo todo lo que has creído y ve tus pensamientos como los eventos reales. Trata de ver los sucesos físicos normales como las reacciones físicas concretas en el espacio y en el tiempo a tus propios sentimientos y creencias. Porque, en efecto, tu mundo subjetivo causa tu experiencia física. Al titular este capítulo, utilicé la palabra mecánica, porque los mecanismos sugieren un funcionamiento tecnológico suave. Si bien el mundo no es una máquina, su funcionamiento interno es tal que ninguna tecnología podría copiarlo. Esto implica una mecánica natural, en la que las dimensiones internas de la conciencia emergen en todas partes para formar una existencia física materializada y cohesiva. Una vez más, tus interpretaciones de identidad te enseñan a enfocar la conciencia de tal manera que no puedas seguir los hilos de conciencia que te conectan con todas las partes de la naturaleza. En realidad, el mundo es como una planta exótica y multidimensional, que crece en el espacio y en el tiempo. Cada pensamiento, cada sueño, cada encuentro imaginativo, cada esperanza o cada miedo, crece naturalmente hasta convertirse en su propia flor. Una planta de increíble variedad, que nunca es igual ni por un momento, en la que cada raíz, hoja, tallo o flor más pequeña tiene un papel que desempeñar y está conectada con el todo. Incluso aquellos de ustedes que intelectualmente están de acuerdo en que forman su propia realidad, les resulta difícil aceptarla emocionalmente en ciertas áreas. Estás, por supuesto, literalmente hipnotizado para creer que tus sentimientos surgen en respuesta a los eventos. Tus sentimientos, sin embargo, causan los eventos que percibes. En segundo lugar, por supuesto, luego reaccionas a esos eventos. Se te ha enseñado que tus sentimientos deben estar necesariamente ligados a acontecimientos físicos específicos. Puedes estar triste porque un pariente ha muerto, por ejemplo, o porque has perdido un trabajo, o porque has sido rechazado por un amante, o por cualquier otra razón aceptada. Se le dice que sus sentimientos deben ser en respuesta a eventos que están sucediendo o han sucedido. A menudo, por supuesto, tus sentimientos suceden antes de tiempo, porque esos sentimientos son las realidades iniciales de las que fluyen los eventos. Un pariente podría estar a punto de morir, aunque no se haya dado ninguna señal exterior. Los sentimientos del pariente pueden ser mixtos, con porciones de alivio y tristeza, que luego podrías percibir, pero los eventos primarios son subjetivos. Es algo así como un truco psicológico, en tu época, llegar a la comprensión de que de hecho, formas tu experiencia y tu mundo, simplemente porque el peso de la evidencia parece estar tan cargado en el otro extremo, debido a tus hábitos de percepción. La realización es como una que llega en un momento u otro a muchas personas en el estado de sueño.
cuando de repente despiertan mientras todavía están en el sueño, dándose cuenta en primer lugar de que están soñando, y en segundo lugar de que ellos mismos están creando el drama experimentado. Para entender que creas tu propia realidad, se requiere ese mismo tipo de despertar del estado normal de vigilia, al menos para muchas personas. Por supuesto, tienen esta habilidad más que otros. La realización en sí misma cambia las reglas del juego, en lo que a ti concierne en un grado bastante considerable. Hay razones por las que menciono esto ahora, más que en libros anteriores. De hecho, nuestros libros siguen sus propios ritmos, y este es, en cierto modo, una elaboración ulterior de la naturaleza de la realidad personal. Mientras creas que los eventos buenos o malos son impuestos por un Dios personificado como recompensa o castigo por tus acciones, o por otro lado, que los eventos son en gran medida nudos subjetivos, caóticos y sin sentido, en la maraña de un mundo darwiniano accidental, entonces no puedes comprender conscientemente tu propia creatividad o desempeñar el papel en el universo que son capaces de desempeñar como individuos o como especie. En cambio, vivirán en un mundo donde les suceden eventos, en el que deben hacer sacrificios a los dioses de un tipo u otro, o verse a sí mismos como víctimas de una naturaleza indiferente. Al mismo tiempo que preservan la integridad de los eventos físicos tal como los entienden, deben alterar el enfoque de su atención hasta cierto punto, para que comiencen a percibir las conexiones entre su realidad subjetiva en un momento dado, y los eventos que perciben en un momento dado. Usted es el iniciador de esos eventos. De hecho, este reconocimiento implica una nueva actuación, por parte de tu propia conciencia, un salto mental e imaginativo que te da control y dirección sobre los logros que siempre has realizado, aunque sin tu conciencia. Como se mencionó antes, el hombre primitivo tenía tal identificación de las realidades subjetivas y objetivas. Como especie, sin embargo, han desarrollado lo que casi puede llamarse una naturaleza secundaria, un mundo de tecnología en el que ahora también tienen su existencia, y de él han surgido complicadas estructuras sociales. Para desarrollar ese tipo de estructura, se requería una división entre los mundos subjetivo y objetivo. Ahora, sin embargo, es muy importante que te des cuenta de tu posición y logres la manipulación de la conciencia que te permitirá asumir la verdadera responsabilidad consciente de tus acciones y tu experiencia. Puedes despertar de tu estado normal de vigilia, y ese es el siguiente paso natural para la conciencia, uno para el que tu biología ya te ha equipado. De hecho, cada persona alcanza ese reconocimiento de vez en cuando. Trae triunfos y desafíos también. En aquellas áreas de la vida en las que estén satisfechos, dense crédito a sí mismos, y en aquellas áreas en las que no lo estén, recuérdense a sí mismos que están involucrados en un proceso de aprendizaje. Eres lo suficientemente atrevido como para aceptar la responsabilidad de tus acciones. Sin embargo, veamos más claramente las formas en que tu mundo privado causa tu experiencia diaria, y cómo se funde con la experiencia de los demás. La religión organizada ha cometido muchos errores importantes. Sin embargo, durante siglos, el cristianismo proporcionó un contexto aceptado por grandes porciones del mundo conocido, en el que la experiencia podía ser juzgada contra reglas muy definidas. La experiencia, una vez enfocada y cincelada, sin embargo, permitía una expresión rica siempre y cuando se mantuviera dentro de los límites establecidos por el dogma religioso. Si un hombre era un pecador, todavía había un camino de redención, y la inmortalidad del alma era en gran medida incuestionable, por supuesto. Había reglas establecidas para casi todo tipo de encuentros sociales y experiencias religiosas. Había ceremonias establecidas aceptadas por casi todos para la muerte y el nacimiento, y las etapas importantes intermedias. La Iglesia era la autoridad, y el individuo vivía su vida casi automáticamente estructurando su experiencia personal para que encajara dentro de la norma aceptada. Dentro de esos límites, ciertos tipos de experiencia florecieron, y por supuesto, otros no. En vuestra sociedad no existe tal autoridad general,
El individuo debe abrirse camino a través de un aluvión de diferentes sistemas de valores, tomando decisiones que en gran medida no se pensaban cuando un hijo seguía el oficio de su padre automáticamente, por ejemplo, o cuando los matrimonios se hacían en gran medida por razones económicas. De modo que vuestra experiencia actual es muy diferente a la de aquellos antepasados que vivieron en el mundo medieval, por ejemplo, y no podéis apreciar las diferencias en vuestras actitudes subjetivas presentes y en la calidad, así como en el tipo de relación social que existe ahora. A pesar de todos sus muchos errores, el cristianismo proclamó en el mejor de los casos el sentido último de la vida de cada persona. No había duda de que la vida tenía sentido, se estuviera o no, de acuerdo en cuanto al significado particular que se le asignaba. Los sueños de los hombres también eran diferentes en aquellos tiempos, llenos mucho más de imágenes metafísicas, por ejemplo, más vivos con santos y demonios, pero en general existía un marco de creencias, y toda la experiencia era juzgada a su luz. Ahora, tienes muchas más decisiones que tomar. Y en un mundo de creencias contradictorias, llevadas a tu sala de estar a través de los periódicos y la televisión, debes tratar de encontrar el significado de tu vida, o el significado de la vida. Se puede pensar en términos de experimentos, puedes probar esto o aquello, puedes correr de una religión a otra, o de la religión a la ciencia, o viceversa. Esto es cierto de una manera que era imposible para las masas del pueblo en la época medieval. Los métodos mejorados de comunicación por sí solos significan que estás en todas partes rodeado de diferentes teorías, culturas, cultos y escuelas. En las áreas sonoras importantes, esto significa que la mecánica de la experiencia se está volviendo más evidente, porque ya no está oculta bajo un sistema de creencias. Tus opciones subjetivas son mucho mayores, y sin embargo, también lo es, por supuesto, la necesidad de colocar esa experiencia subjetiva en términos significativos. Si crees que realmente formas tu propia realidad, entonces instantáneamente te enfrentas a un nuevo grupo de preguntas. Si realmente construyes tu propia experiencia, individualmente y en masa, ¿por qué gran parte de ella parece negativa? ¿Tú creas tu propia realidad, o es creada para ti? ¿Es un universo accidental, o no lo es? Ahora bien, en la época medieval, la religión organizada, o el cristianismo organizado, presentaba a cada individuo una pantalla de creencias, a través de la cual se percibía el yo personal. Las porciones del yo que no eran perceptibles a través de esa pantalla, eran casi invisibles para la persona privada. Los problemas fueron enviados por Dios como castigo o advertencia. La mecánica de la experiencia se escondía detrás de esa pantalla. Ahora bien, las creencias de Charles Darwin y de Sigmund Freud, por igual, se han formado juntas para ofrecerles una pantalla diferente. La experiencia se acepta y se percibe solo a medida que se tamiza a través de esa pantalla. Si la cristiandad veía al hombre como asolado por el pecado original, los puntos de vista darwiniano y freudiano lo ven como parte de una especie defectuosa en la que la vida individual descansa precariamente, siempre a disposición de las necesidades de la especie, y con la supervivencia como objetivo principal, una supervivencia, sin embargo, sin sentido. Se ignora la grandeza de la psique, se erosiona el sentido de pertenencia del individuo con la naturaleza, porque es a expensas de la naturaleza, al parecer, que debe sobrevivir. Tanto los sueños más grandes como los peores miedos se convierten en el resultado de un desequilibrio glandular o de neurosis de traumas infantiles. Sin embargo, en medio de estas creencias, cada individuo busca encontrar un contexto en el que su vida tenga sentido, un propósito que despierte el yo a la acción, un drama en cuyo tema las acciones privadas tengan significado. Hay valores intelectuales y emocionales, y a veces hay necesidades de naturaleza emocional que deben satisfacerse independientemente de los juicios intelectuales. La Iglesia proporcionó un drama cósmico, en el que incluso la vida del pecador tenía valor, aunque solo fuera para mostrar la compasión de Dios.
En su sociedad, sin embargo, el ambiente psíquico estéril a menudo conduce a la rebelión. Las personas toman medidas para traer significado y drama a sus vidas, incluso si intelectualmente se niegan a hacer la conexión. Cuando Dios salió por la ventana para grandes masas de personas, el destino tomó su lugar y la abolición también se erosionó. Una persona no podía enorgullecerse de sus logros personales, ni culparla por el fracaso, ya que en gran medida sus características, potencialidades y carencias eran vistas como el resultado del azar, la herencia y de mecanismos inconscientes sobre los que aparentemente tenía poco control. El diablo pasó a la clandestinidad, en sentido figurado, de modo que muchas de sus cualidades traviesas y características tortuosas fueron asignadas al inconsciente. El hombre era visto como dividido contra sí mismo, como una figura decorativa consciente, descansando inquieta sobre las poderosas patas de la bestialidad inconsciente. Creía que estaba programado por su herencia y su entorno primitivo, de modo que parecía que debía estar para siempre inconsciente de sus verdaderos motivos. No solo estaba en contra de sí mismo, sino que se veía a sí mismo como parte de un universo mecanicista indiferente, desprovisto de propósito, de intención, y ciertamente de un universo al que no le importaba un ápice el individuo. En muchos aspectos era un mundo nuevo, porque fue el primero en el que grandes porciones de la humanidad creyeron que estaban aisladas de la naturaleza y de Dios, y en el que no se reconocía ninguna grandeza como característica del alma. De hecho, para muchas personas, la idea del alma misma pasó de moda, se volvió vergonzosa y anticuada. Aquí uso las palabras alma y psique como sinónimos. Esa psique ha ido emergiendo cada vez más, en cualquier forma que se le permita, ya que busca expresar su vitalidad, su propósito y exuberancia, y mientras busca nuevos contextos en los que expresar una realidad subjetiva que finalmente se desborda por los bordes de las creencias estériles. La psique se expresa a través de la acción, por supuesto, pero lleva tras de sí el impulso del que brota la vida, y busca la realización del individuo, y automáticamente intenta producir un clima social o una civilización que sea productiva y creativa. Proyecta sus deseos hacia el mundo físico, buscando a través de la experiencia privada y el contacto social, actualizar sus potenciales, y de tal manera que también se fomenten los potenciales de los demás. Trata de dar cuerpo a sus sueños, y cuando estos no encuentran respuesta en la vida social, sin embargo, tomará expresión personal en una especie de religión privada propia. Básicamente, la religión es una actividad a través de la cual el hombre intenta ver el sentido de su vida. Es una construcción basada en un profundo conocimiento psíquico. No importa el nombre que tenga, representa la conexión del hombre con el universo. En su sociedad, generalmente se piensa que una persona debe tener un sustento decente, una familia u otras relaciones cercanas, buena salud, y un sentido de pertenencia si el individuo ha de ser productivo, feliz o contento. Una mejor programación social, mayores oportunidades de empleo, planes de salud o proyectos urbanos, a menudo se consideran los medios que llevarán la satisfacción a las masas. Poco o nada se dice sobre la necesidad innata de la personalidad de sentir que su vida tiene propósito y significado. Poco se dice sobre el deseo innato de la personalidad por el drama, el tipo de drama espiritual interno, en el que un individuo puede sentirse parte de un propósito que es suyo, y sin embargo, es más grande que él mismo. Hay una necesidad dentro del hombre de sentir y expresar impulsos heroicos. Sus verdaderos instintos lo llevan espontáneamente hacia el deseo de mejorar la calidad de su propia vida y la de los demás. Debe verse a sí mismo como una fuerza en el mundo. Los animales también dramatizan. Poseen emociones. Se sienten parte del drama de las estaciones. Están plenamente vivos, en esos términos. La naturaleza, en todas sus variedades, es tan ricamente encontrada por los animales,
que se convierte en su equivalente de vuestras estructuras de cultura y civilización. Responden a sus ricos matices de maneras imposibles de describir, de modo que sus civilizaciones se construyen a través de los entretejidos de datos sensoriales que no pueden percibir. Los animales saben, de una manera que tú no puedes, que sus existencias privadas tienen un impacto directo sobre la naturaleza de la realidad. Están comprometidos entonces. Un individuo puede poseer riqueza y salud, puede disfrutar de relaciones satisfactorias e incluso de un trabajo satisfactorio, y sin embargo, vivir una vida desprovista de la clase de drama de la que hablo, porque a menos que sientas que la vida misma tiene sentido, entonces cada vida necesariamente debe parecer sin sentido, y todo el amor y la belleza terminan solo en decadencia. Cuando crees en un universo formado accidentalmente, y cuando piensas que eres miembro de una especie engendrada accidentalmente, entonces, la vida privada parece carecer de significado, y los eventos pueden parecer caóticos. Los eventos desastrosos que se cree que se originaron en la ira de un dios, al menos podrían entenderse en ese contexto. Pero muchos de ustedes viven en un mundo subjetivo, en el que los eventos de sus vidas parecen no tener ninguna razón en particular, o de hecho, a veces parecen suceder en oposición directa a sus deseos. ¿Qué tipo de eventos pueden formar las personas cuando se sienten impotentes, cuando sus vidas parecen despojadas de significado, y qué mecanismos se encuentran detrás de esos eventos? La gente muere por una causa solo cuando no han encontrado ninguna causa por la cual vivir, y cuando parece que el mundo está desprovisto de significado, entonces algunas personas harán un cierto tipo de declaración a través de las circunstancias conectadas con sus propias muertes. Pronto volveremos a una discusión de tales causas y su relación con el sentimiento de la persona de que la vida tiene o no tiene un sentido. Por ahora, consideremos un acto muy simple. ¿Quieres caminar por la habitación y recoger un papel, por ejemplo? Ese propósito es bastante simple y directo. Automáticamente impulsas tu cuerpo de la manera adecuada, aunque no seas consciente de los mecanismos internos involucrados. No te imaginas la existencia de bloqueos o impedimentos en tu camino, en forma de muebles adicionales colocados en tu camino por accidente, destino o diseño. Haces un simple camino recto en la dirección correcta. El acto tiene sentido porque es algo que quieres hacer. Sin embargo, hay propósitos que no son tan fáciles de describir, intentos de naturaleza psicológica, anhelos hacia satisfacciones que no son tan fáciles de categorizar. El hombre experimenta ambiciones, deseos, gustos y disgustos de una naturaleza altamente emocional, y al mismo tiempo, tiene creencias intelectuales sobre sí mismo, sus sentimientos y el mundo. Estos son el resultado del entrenamiento, porque usas tu mente como se te ha enseñado. Una persona puede desear la fama e incluso poseer ciertas habilidades que quiere usar, y eso de hecho conducirá a esa afirmación. Tal persona también puede creer que la fortuna o la fama conducen a la infelicidad, al libertinaje, o de alguna otra manera producen condiciones desastrosas. Aquí tenemos un propósito claro para usar habilidades y recibir aclamaciones. También tenemos otro propósito claro bastante opuesto: evitar la fama. Hay personas que quieren hijos y parejas, y tienen esas excelentes cualidades que les servirían bien como padres. Sin embargo, algunos de esos mismos individuos pueden estar convencidos de que el amor está mal, o que el sexo es degradante, o que los hijos significan el fin de la juventud. Esas personas pueden encontrarse rompiendo buenas relaciones con personas del otro sexo sin razón aparente, u obligando a la otra parte a romper con ellas. Una vez más, aquí tenemos dos propósitos claros, pero opuestos entre sí. Aquellos que creen que en el significado último de sus vidas pueden resistir tales presiones, y a menudo tales dilemas, y otros similares, se resuelven de una manera suficientemente adecuada. Las decepciones, los conflictos y los sentimientos de impotencia pueden comenzar a hacer incursiones desafortunadas en las personalidades de aquellos que creen que la vida misma tiene poco sentido. Tales personas comienzan a imaginar impedimentos en sus caminos con tanta seguridad
como lo haría cualquiera que imaginara que de repente se levantaron barreras físicas entre ellos y una mesa a la que querían llegar al final de la habitación. Cuando simplemente quieres llegar a un destino en el espacio, hay mapas para explicar la naturaleza de la Tierra y las vías fluviales. Sin embargo, cuando hablamos del papel psicológico de los destinos, hay más que tener en cuenta. Una vez más, eso te salvará de tachar otra vez. Sin embargo, o lo que sea, tu cuerpo se moviliza cuando quieres moverte. Responde a tu intención y propósito. Es tu entorno interior privado, psíquicamente hablando. Tus intenciones psicológicas movilizan instantáneamente tus energías a nivel psíquico. Tienes lo que llamaré por ahora un cuerpo de pensamiento, y es ese cuerpo el que constantemente entra en acción a tu intención. Cuando quieres ir al centro de la ciudad, sabes que el destino existe, aunque estés a kilómetros de distancia. Cuando quieres encontrar una pareja, das por sentado que existe una pareja potencial, aunque no sepas en qué parte del espacio y el tiempo. Sin embargo, tu intención de encontrar pareja envía hebras de conciencia, compuestas de deseo e intención. Al igual que los detectives, estos buscan en el mundo, luciendo de una manera completamente diferente a la de un detective físico. El mundo se explora teniendo en cuenta tus características, buscando a alguien más con las características que mejor se adapten a las tuyas. Y cualquiera que sea tu propósito, el mismo procedimiento a nivel psíquico está involucrado. La organización de tus sentimientos, creencias e intenciones dirige el locus alrededor de donde se construye tu realidad física. Esto se sigue con impecable espontaneidad y orden. Si crees en la pecaminosidad del mundo, por ejemplo, entonces buscarás en los datos de los sentidos normales aquellos hechos que confirmen tu creencia. Pero más allá de eso, en otros niveles también organizas tu mundo mental de tal manera que atraes hacia ti eventos que de nuevo confirmarán tus creencias. La muerte es una parte de ti, así como lo es el nacimiento. Su importancia varía según el individuo y, en cierto modo, la muerte es tu última oportunidad de hacer una declaración de importancia en cualquier vida dada, si sientes que no lo has hecho antes. Las muertes de algunas personas son períodos tranquilos. Algunos otros son signos de exclamación, de modo que más tarde se puede decir que la muerte de la persona tenía una importancia casi mayor que la vida misma. Algunas personas mueren en la adolescencia, llenas de las posibilidades de la vida, todavía medio deslumbradas por la gloria de la infancia, y listas para pisar con júbilo el umbral de la edad adulta, o eso parece. Muchos de estos jóvenes prefieren morir en ese momento, donde sienten que las posibilidades de realización son intrincadas e infinitas. A menudo son idealistas, que por debajo de todo, por debajo del entusiasmo, de la inteligencia, y a veces, por debajo de una habilidad extraordinaria, todavía sienten que la vida no podía más que mancillar esas habilidades, amortiguar esos vientos espirituales y oscurecer esa promesa que nunca podría cumplirse. Esta no es la razón de todas estas muertes de ninguna manera, pero por lo general, hay una declaración implícita en ellas, de modo que la muerte parece tener un significado adicional que hace que los padres y los contemporáneos se pregunten. Tales individuos suelen elegir muertes con un alto contenido dramático, porque a pesar de las apariencias, no han sido capaces de expresar los contenidos dramáticos de su psique en el mundo, tal como les parece ser. Convierten sus muertes en lecciones para otras personas, obligándolas a hacer preguntas que antes no se hacían. También hay declaraciones masivas del mismo tipo, para que las personas se reúnan para morir, sin embargo, para buscar compañía en la muerte, como lo hacen en vida. Las personas que se sienten impotentes y que no encuentran ninguna razón para vivir, pueden unirse entonces y morir por una causa que no les dio la voluntad o la razón para vivir. Buscarán a otros de su especie. La mecánica interna de las emociones y las creencias está comprometida, pero se trata de individuos que sienten que la vida física les ha fallado. Son impotentes en la sociedad. Piensan en blanco y negro,
y los conflictos entre sus emociones y sus creencias sobre sus emociones los llevan a buscar algún tipo de refugio en un rígido sistema de creencias que les dará reglas para seguir. Tales sistemas conducen a la formación de sectas, y los miembros potenciales buscan un líder que sirva a sus propósitos con la misma seguridad con la que parecen servir a los suyos, a través de una mecánica interna de la que cada miembro es al menos algo consciente. Como he dicho a menudo, hay conceptos muy difíciles de explicar, particularmente en lo que se refiere a la naturaleza de la conciencia, porque a menudo en su marco de referencia, ciertos conceptos, bastante válidos, pueden parecer contradictorios, de modo que uno parecerá invalidar al otro. Trato de afirmar con firmeza la singularidad prístina del individuo. También digo que no hay limitaciones para el yo. Las dos afirmaciones pueden parecer contradictorias. Cuando eres un niño, tu sentido de identidad no incluye la vejez en la experiencia habitual. Cuando eres una persona mayor, no te identificas como un niño. Su sentido de identidad, entonces, cambia físicamente a lo largo de los años. De alguna manera, parece que te añades a ti mismo a través de la experiencia, convirtiéndote en más de lo que eras antes. Entras y sales de probables individualidades, mientras que al mismo tiempo, generalmente con la mayor facilidad, mantienes una identidad de ti mismo. Los mosaicos de la conciencia son brillantes a la vista. Cuando hablo de mosaicos, se puede pensar en pequeños segmentos, brillantes y de diferentes formas y tamaños. Sin embargo, los mosaicos de la conciencia son más como luces, que irradian a través de sí mismas y a través de 1.000.000 de espectros. El bebé ve imágenes mentales antes de nacer, antes de que se abran los ojos. Parece que tu memoria es la tuya, pero te he dicho que tienes una historia de otras existencias. Recuerdas otras caras, aunque la mente que llamas consciente no reconozca las imágenes de esa profunda memoria interior. A menudo, debe revestirlos de fantasía. Eres tú mismo. Tu yo está seguro en su propia identidad, único en sus características, enfrentándose a la vida y a las estaciones de una manera que nunca ha sucedido antes y nunca volverá a suceder. Sin embargo, aún así, eres una versión única de tu ser superior. Compartes ciertos patrones generales que son en sí mismos originales. Es como si compartieras, por ejemplo, un planeta psicológico, poblado por personas que tienen las mismas raíces, la misma base de ser, como si compartieras los mismos continentes, montañas y océanos. En cambio, compartes ciertos patrones de desarrollo, imágenes, recuerdos y deseos. Estos se reflejan en su vida física, y de una forma u otra, los elementos de su vida se comparten de la misma manera. Si no puedes confiar en tu yo privado, entonces no confiarás en ti mismo, en tus relaciones con los demás o en la sociedad. Si no confías en tu yo privado, tendrás miedo del poder, porque temerás que estás obligado a abusar de él. Es posible que entonces te pongas en una posición de debilidad a propósito, mientras todo el tiempo afirmas que buscas influencia. Al no comprenderte a ti mismo, te encontrarás en un dilema, y la mecánica de la experiencia parecerá misteriosa y caprichosa. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que esos mecanismos se pueden ver claramente, por lo que examinemos algunas de estas circunstancias. Algunas de las que discuto pueden ser exageradas, en el sentido de que no son condiciones normales en la vida de la mayoría de las personas. Su naturaleza bastante extraña, sin embargo, arroja una luz gigante sobre las intenciones, propósitos y propósitos cruzados, que con demasiada frecuencia aparecen en la vida de hombres y mujeres bastante normales. Cuando las personas están convencidas de que el yo no es digno de confianza, por las razones que sean, o que el universo no es seguro, entonces, en lugar de derrochar en el uso de sus habilidades, explorando los entornos físicos y mentales, comienzan a atraer sus realidades, a contraer sus habilidades, a controlar en exceso sus entornos. Se convierten en personas asustadas, y las personas asustadas no quieren libertad, ni mental, ni física. Quieren refugio, un conjunto definido de reglas. Quieren que les digan lo que es bueno y lo que es malo,
Se inclinan hacia patrones de comportamiento compulsivos. Buscan líderes, políticos, científicos o religiosos, que ordenen sus vidas por ellos. En la siguiente parte de este libro, hablaremos de las personas que tienen miedo de sí mismas y de los roles que buscan en el comportamiento privado y social. Hasta cierto punto, hablaremos de entornos cerrados, ya sean mentales o físicos, en los que el cuestionamiento se convierte en tabú y es peligroso. Tales entornos pueden ser privados, como en el caso de las personas con lo que generalmente se denominan trastornos mentales, o pueden ser compartidos por muchos, por ejemplo, en la paranoia masiva. Hay cultos religiosos, y también hay cultos científicos. Hay personas que siguen un culto que es puramente privado, con reglas y regulaciones tan rigurosas como las que un déspota de cualquier tipo envía a un grupo de seguidores asustados. Esas condiciones existen, y espero que ese debate conduzca a una mayor comprensión. Una gran parte de este libro se dedicará, por supuesto, a la introducción de conceptos que fomentarán en privado una mayor productividad y creatividad, y por lo tanto, contribuirán automáticamente a formas sociales más saludables y sanas.